Bueno, en este nuevo día vamos a retomar donde nos quedamos la vez pasada en cuanto a la Trinidad, y decíamos la vez pasada que era importante que podamos centrarnos en la deidad del Hijo de Dios, porque del Padre nadie discute que es Dios, pero sí hay mucha gente que desde el principio, ¿no? Desde el siglo I empezó a discutir acerca de la deidad de Jesucristo. Luego, más tarde, sobre la deidad del Espíritu Santo. Hablamos de las sectas y todo esto que no creen en la divinidad de Jesucristo ni del Espíritu Santo. Y luego empezamos a ver las pruebas bíblicas acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Y habíamos quedado en que podíamos nosotros colegir que alguien es Dios si es que tiene los atributos de Dios. Solamente Dios puede ser, por ejemplo, ¿no? La primera atribución, o los atributos, perdón, es la eternidad. Nosotros, que en Isaías 9:6 ya se nos presenta a ese Mesías como alguien que iba a tener dentro de su personalidad el atributo de el Padre que es eterno y la deidad, porque dice Dios fuerte, ¿ok? Vimos también en Jeremías 23 del 5 al 6 que lo llamarán con el nombre de Jehová justicia nuestra, es decir, lo van a llamar como lo que es Dios, Dios humanado, por eso dice Jehová, ¿no? Eloah o Elohim, ¿no? Así lo van a llamar. O sea, ese va a ser su perfil, su característica, ¿no? Miqueas 5:2 también, donde habla del sitio donde habría de nacer el Mesías, que es Belén, y dice que su salida, sus orígenes, sus fuentes son desde la eternidad. Entonces aquí se habla clarísimamente sobre ese atributo que es exclusivamente de Dios, que es la eternidad, ¿ok? Y finalmente lo vimos también en Hebreos, donde habla de que el Rey de Justicia, ahí habla sobre el tema de Melquisedec, ¿se acuerdan? Y hablamos sobre Melquisedec, que era una cosa muy interesante. Parece que alguien se quiso conectar, pero no. Bueno, entonces, esto fue, digamos, sobrecogedor, ¿no? Porque vimos que Melquisedec era un personaje que se apareció y le ofreció pan, ¿no? Algo que solamente se ve que Jesús lo hizo con sus discípulos antes de ser crucificado. Y esto es maravilloso. Entonces, Hebreos muestra que este Mesías que vendría ya vino y que se encarnó en Jesús, y que el sacerdocio de él proviene de la línea de los levitas, sino que proviene de la línea de Melquisedec, que es el único, ¿no? Melquisedec, y no hay más. Entonces, este sacerdote sumo, que es Jesucristo, es el mismo Melquisedec que se apareció a Abraham. También, bueno, hasta ahí que es lo que llegamos, hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. Ahí sí, ahí está Anita. Entrando Anita. Bueno, entonces vamos ahora a continuar. Primero vamos a darle la bienvenida a Anita. Anita, ¿nos escuchas? Sí, Bienvenida, buenos días. bienvenida. Ya estamos en el estudio. Bueno, llegaste bien. Bienvenida y bendiciones. Bueno, seguimos. Gracias. El día de hoy lo que vamos a ver es un segundo atributo. ¿Quién puede decir que puede estar en todas partes al mismo tiempo? ¿Quién El puede decir? primero es su eternidad y el segundo es su omnipresencia. La omnipresencia, exacto. La omni significa en todos y presencia es, pues, obviamente el estar allí, ¿no? Está allí en todas partes. Ese atributo únicamente lo tiene Dios, ni siquiera lo tiene Satanás, que es su principal rival. No puede estar en todos lados Satanás al mismo tiempo. En ninguna parte de la Biblia se lo ve como que tenga, porque solamente Dios puede tener ese atributo. Entonces, podemos colegir que si encontramos en Jesús
una o dos pistas por lo menos acerca de que él pueda estar en otro lugar al mismo tiempo que está en un lugar, entonces se puede llamar, que se puede colegir que él tiene esa capacidad, ¿no? De estar en todas partes y por tanto se le atribuye una divinidad. Entonces vamos a ver dos versículos. El primero va a ser en Mateo, capítulo 28 y verso 20. Es el último versículo del Evangelio según San Mateo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Gracias. Mateo, perdón. 28:20. 28:20. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Jesús? Se está yendo a los cielos y le dice a los discípulos que él estaría con todos ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede él estar en uno, en otro, en otro, en otro, en otro y todos los días hasta que se acabe, hasta que venga el final de los tiempos? Y ahí dice amén. Ahí dice amén también, claro, así sea. Esa es una frase que la colocó Mateo al final, como diciendo todo lo que he dicho sea así. ¿Ok? Entonces, Jesús aquí nos muestra una característica, un atributo que es únicamente divino. Solo Dios puede estar en todos los lugares. Imagínense que los discípulos se esparcieran por diferentes partes. El uno se iba a la India, el otro se iba a Egipto, el otro se iba a Babilonia, el otro se iba a Asia Menor, el otro se quedaba en Jerusalén, y otros se iban por Grecia, por Roma, etc. ¿Cómo podía estar Jesús en todos si no fuese Dios? A través del Espíritu Santo, porque acuérdate que cuando él se fue, él dijo, yo os dejo al Paráclito. Exactamente, exactamente. Entonces ahí viene esta realización, realize, o sea, el darte cuenta que solamente siendo Dios a través de su Santo Espíritu podía estar en todos al mismo tiempo, pero Claro. necesitaba ser Dios, pues. Entonces, no se olviden de este versículo en el caso de que alguna vez alguien les pregunte en base a qué crees tú que Jesucristo es Dios. Entonces, aquí está clarísimo en Mateo 28:20 y no hay forma de olvidarse, o es más fácil acordarse cuando uno dice el último versículo de Mateo. ¿Ok? Ya. Pero vamos también al primer capítulo de Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Ok? Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versos 47 al 50. 47 al 50. Anita, lee tú. Espérate que todavía no lo encuentro. Ya. Tengo está Juan. Ya. Juan primero. Ya. 47 al 50. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no estoy engañado. No hay engaño. Le dije, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Sigue. Ya. Espérate que por pagar el teléfono. Lee tu Bleti. Bueno, respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Muy bien. Gracias, chicas. A ver, les voy a poner en todo caso esto más claro, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí?
¿qué es lo que había en el escenario? Jesús estaba escogiendo a sus discípulos, ¿no? Y alguien, uno de los discípulos que ya habían sido nombrados por Jesús, lo trae a este Natanael, que no es otro que Bartolomé. Es decir, a veces los llamaban por sobrenombres o a veces lo llamaban por dos nombres, ¿no? Pero este Natanael, los historiadores dicen que es el mismo discípulo Bartolomé, uno de los 12. Pero aquí recién se estaban conociendo. Entonces Jesús lo ve llegar a este Bartolomé, no lo había visto nunca. Bartolomé tampoco lo había visto a Jesús y recién iba a ser presentado hasta Jesús. Y se encuentra de bruces este Natanael con una expresión de elogio de parte de Jesucristo. Y le dice, Señor Jesús, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, tú eres un hombre verdaderamente honesto, eres un hombre piadoso, eres un hombre justo. Y se queda como loco Natanael y le dice, ¿de dónde me conoces? A ver, ¿nos presentaron antes? No me acuerdo de haberte conocido. O sea, ¿cómo es que tú sabes algo acerca de mí? ¿No? Entonces lo sorprendió el Señor Jesús a Natanael con esto de que está describiendo cómo yo soy, si tú no me Claro. conoces. Pero el asunto no queda ahí, ¿no? Porque luego Jesús le dice, ¿no? Respondiendo a esto de dónde me conoces, ¿no? Antes que Felipe te llamara, perdón, era Felipe el que lo fue a llamar. Ven, ven, Natanael, ven para que conozcas al que es verdaderamente lo que creemos que es el Mesías, que el que hemos estado esperando por más de 400 años, ¿no? Ya está aquí, ¿cómo? Ven a conocerlo. Entonces lo trajo como quien dice de la mano para que lo conociera. Y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Eso le movió el piso a Natanael, porque él sabía, solamente él, Natanael sabía que había estado, por decir, a 10 kilómetros de allí, ¿no? Que había caminado todo ese trecho, estuvo en el momento debajo de la higuera. Jaimito y Anita, parece que hay un ruidito allí. Si ustedes pudieran mutear el celular, si lo pueden. El sonido nomás. Sí, solamente el sonido para que vaya. Exacto. Ya. Eso es, ya. Muchísimas gracias, disculpen nomás. Entonces, miren, chicas, miren, chicos. Antes de que te llamara Felipe, yo ya te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Es como que si yo dijera ahorita, ¿no? Yo los vi a ustedes, mieles, que estaban andando por, yo qué sé, por 9 de octubre y Machala. Pero ¿cómo pues si nosotros hemos atravesado toda la ciudad? ¿Cómo supiste tú, Roberto, al llegar yo a, por decirte, a San Borondón, que nosotros veníamos por esa calle o yo qué sé? Entonces Jesús les dice a él que lo había visto cuando estaba a 2 horas atrás, a 10 kilómetros de distancia, debajo de una higuera. Y eso solamente lo sabía Natanael. Eso lo impresionó a él. De modo que lo hace exclamar, ¿no? Rabí, lo reconoce como maestro, dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque ese tributo solo lo podía tener él. Exactamente, Nadie exactamente, más podía saber lo que había pasado antes, pues. exactamente. Le confiere una atribución divina a Jesús. Ya, ahí lo dice él. Tú eres el Hijo de Dios, porque nadie más puede haber sabido semejante cosa. Tú eres el Rey de Israel, o sea, eres ese Mesías que estaba profetizado, ¿no? Porque dice el príncipe de paz y que él tendrá el principado sobre sus hombros. Entonces ya se concebía que el Mesías habría de ser rey.
Entonces muchos Claro. malinterpretaron eso, creyendo que rey sería como un rey con corona y que iba a mandar y que iba pues a formar un ejército y que los iba a libertar políticamente de Roma, etcétera, etcétera. Pero no, él iba a ser rey espiritual. Sin embargo, ya Natanael ahí prácticamente se derrumba y lo reconoce como Dios y como rey y señor de su vida. En ese momento él se convirtió a Jesucristo. ¿Ok? Y luego Jesús, como quien dice, no, solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera, es apenas esta es una muestra gratis. Vas a ver cosas mayores. Prepárate porque vas a ver milagros, prodigios, sanidades, demonios que voy a echar fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que iba a hacer Jesús, solo lo podía hacer un Dios. Todo lo que Claro. Jesús solo podía hacerlo Dios. Por eso es que muchos temían, otros estaban confundidos, otros creyeron, otros lo negaban, decían, ¿cómo puede él perdonar pecados si no fuera Dios? Y lo vemos que es como un hombre, entonces no podemos creer en esto. Entonces apedriémoslo porque está blasfemando, etcétera, porque ellos no podían asociar en su mente que podría un hombre tan sencillo, Galileo, que era como una zona lejana, es como decir que era la provincia de Esmeraldas o yo qué sé, o de Era Sucumbí. de un pueblito por ahí refundido, por Pedro Carbo, por allá, por Las Lojas. Exactamente, exactamente. Es decir, una provincia apartada donde la gente no tenía mayor educación, donde no llegaban las vías, los carreteros, donde no había pues cómo llegar con facilidad. Así era en ese entonces Galilea. Inclusive le decían que Galilea no era realmente parte de Israel, la consideraban así de una manera peyorativa y le decían Galilea de los gentiles, Ya, como decir, no eres parte de Israel. Así despreciaban a Galilea. Pero Jesús había nacido allí, cerquitita de Jerusalén, en plena Judea. Sin embargo, ya. creció en Nazaret y vivió toda su vida hasta que empezó su ministerio a los 30 años en Galilea. Era para un poco no hacerse demasiado obvio, evidente, y para que realmente solo los que lo buscaran de verdad y creyeran en él fueran salvos. ¿No? Y se ve es mucho en la escritura de como que el plan fue eso, de ocultarlo un poco, ¿no? Para que realmente se viera que los que creían en él como Dios por fe serían salvos, no porque por todas las evidencias clarísimas que se iban a ver de él, ¿ok? Claro. Bueno, este es el otro versículo que es impresionante porque narra a Jesús estando aquí, por decirle, a lo mejor estaba al pie del lago de Galilea y los otros habían caminado a lo mejor 30, 40 kilómetros, se habían demorado 3, 4, 5 horas, no sé, o un día en llegar. Y cuando llega le dice, yo te vi cuando estabas a 40 kilómetros de aquí, debajo de la higuera, le da un detalle y solamente él sabía que estuvo debajo de una higuera. Nadie va. Entonces ahí lo derrumbó. Entonces aquí se ve que Jesús estaba aquí, pero estaba allá y él lo vio a distancia. Es decir, él tenía ese atributo de poder estar en varios sitios a la vez. ¿Ok? Desde que estaba vivo y también después que ascendió a los cielos, él prometió que estaría con todos nosotros porque él tiene la condición divina, que es la omnipresencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Está clarísimo. Está Claro, clarísimo. Lindo cómo la escritura lo presenta tan hermosamente, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces a continuación una tercera atribución o atributo, un tercer atributo de Dios, que es la omnisciencia. Es decir, omni es en todos o todo y ciencia es conocimiento. En otras palabras, es el que todo lo conoce. Él lo Todo sabe lo sabe. todo, exactamente. ¿Ya? Y vamos a ver dos versículos aquí, porque la Biblia nos deja esos tips claritos como para no confundirnos. Vamos a ver primero en Juan, ya que estamos por Juan, en el capítulo 2 y el verso Ya, 25.
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ok, gracias, Anita. Mieles, ¿están ustedes oyendo? Si se escucha bien, no hay mucho problema con el ruido en la calle. No los oímos porque están sin sonido. Claro. Pero si nos escuchan bien. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Sí, siempre te hemos escuchado, sino que ya me bajé a hacer lo que tenía que hacer, la entrega que tenía que hacer y ahora estoy ready. Ah, perfecto. No, solamente tenía la inquietud, me preguntaba a mí mismo si realmente con el ruido y todo eso sí podían escuchar. Bueno, me alegro mucho. No, no, está perfecto. Te oímos perfecto, Roberto, Sí. todo el tiempo. Siempre Ya. te hemos escuchado bien. Magnífico. Qué bueno. Gracias, gracias, chicos. Muy bien. Entonces, dice el apóstol Juan que Jesús, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, es decir, que nadie le revelara, le dijera, oye, este fulanito es así, 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 asado, ¿no? No tenía necesidad que nadie le viniera con chisme ni a contar acerca de nadie, porque él sabía lo que había en el hombre. Él podía escrutar hasta lo profundo de la persona y saber cuál era su intención, cómo era él. Por eso es que también describió cómo era Natanael, o sea, Bartolomé, ¿no? Y le dijo, este es un varón justo, ¿no? En el cual no hay engaño. Este es un hombre israelita verdadero. ¿Cómo sabía él? Porque él sabía perfectamente, tenía ese conocimiento de todos los seres humanos. Nadie se le podía esconder en cuanto al corazón, porque él escrutaba hasta lo profundo. Eso solamente lo tiene Dios, lo tiene el Espíritu Santo, lo tiene el Padre y lo tiene también Jesús aquí. Porque lo dice del Espíritu Santo, ¿no? Él es el que escudriña hasta lo profundo de Dios, dice Pablo, ¿no? Así que Él nos revela a nosotros las cosas. Pues el mismo Espíritu, como es de Jesús, Jesús tenía ese mismo Espíritu y Él podía saber todo lo que había en el hombre. Y ahí está clarísimo. Luego veamos también Lucas 5, Lucas capítulo 5. Esto lo confirma. Verso 22, 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Gracias, Matuchita. Miren ustedes, conociendo los pensamientos de ellos, ¿cómo puede un ser humano común y corriente, sin ser Dios, saber qué es lo que piensa Matuchas en este momento, lo que está pensando Anita Victoria, lo que está pensando Jaime, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede saber un ser humano? ¿Cómo puede leerle la mente, en otras palabras, y saber qué está pensando? Y entonces aquí les manda una pregunta como para decirle, yo sí sé lo que están pensando, ¿ah? ¿Qué es lo que ustedes creen que están pensando? ¿Ah? ¿Qué están pensando ustedes ahí? ¿Qué están cavilando? Y los otros se quedaron como decir, el Señor me descubrió, ¿no? El Señor sabe lo que estoy pensando, Claro. ¿verdad? Es una forma bonita, ¿no? Miren la pregunta que le hace. ¿Qué caviláis? O sea, ¿qué es lo que están meditando? ¿Qué es lo que están maquinando ustedes en sus corazones? Aquí adentro, en el corazón. Como decir, porque yo me doy cuenta, les pregunto, ¿no? Claro, ¿Ah? Entonces, claro. nadie que no tuviera condición divina podría hacer una cosa así. Por eso, con estas dos muestras, o sea, la muestra basta para muestra basta un botón, les doy dos botones para que podamos establecer que también, aparte de la eternidad, aparte de la omnipresencia, también el Señor tenía omnisciencia. Estamos viendo que no es una, que no son dos, Claro. hasta ahora ya van tres y viene la cuarta. Viene la cuarta. Facultad creadora. Porque no me digan que los hombres creamos cosas.
Los hombres lo que ya lo dijo un gran sabio, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ya, ¿Cómo dijiste la palabra? perdón, Facultad creadora. ¿Perdón? Facultad creadora, el cuarto atributo. facultad creadora, es decir, la capacidad de crear algo que no existe realmente, materializarlo. Porque el ser humano lo que hace es transformar lo que ya está hecho, ¿no? Roberto, una consulta. Claro, Y Dios que nos oye todos nuestros pensamientos, todo. También con los ladrones, con la gente que asesina. por supuesto. No hay nadie que se le escape a su conocimiento, no hay nada ni nadie, él lo sabe todo. Entonces, él ya sabe la intención del corazón del hombre antes de que haga alguna cosa. Y lo sabe de todo el mundo, sin excepción. Lo que él, digamos, no hace es intervenir normalmente para manipular a una persona, sino que lo deja hacer porque él nos dio libre albedrío. Y él respeta ese libre albedrío. Si él quiere que una persona entre un poco, por decirte en razón, porque él sabe que la persona puede cambiar de parecer, entonces él abre las puertas y permite que alguien llegue con una palabra que lo pueda hacer meditar o reflexionar. Pero la decisión finalmente la tiene que tomar la misma persona siempre, siempre. El ser humano tiene libertad y goza de la libertad de conciencia, la libertad de acción. Y el Señor y Dios no interviene para evitar las cosas, ¿ok? O para decirle cambia de parecer, no. O que Él hace que cambie de parecer y la persona se siente como manipulada. No, no, eso no ocurre nunca, ¿ok? Bueno, entonces, facultad creadora, como ya se ha descubierto, dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Quiere decir que ya una vez creada la materia y todo lo que nosotros vemos, nada nada se puede hacer nuevo. Sí, dígame. Ah, claro, pero siempre va a ser de él la decisión, de la persona, del ser humano la decisión, claro. Tú puedes consultarle a Dios, claro, todo, pero debe estar claro de que Dios no decide por ti, Dios no decide por ningún humano, cada ser humano decide por sí mismo. Dios lo que puede hacer es estimularlo, hacerle conocer, hacerle ver, lo que sea, pero la decisión Iluminarlo, también, ¿no? pero no hacen caso. Claro, Por eso que tenemos que pedirle sabiduría a él. exacto, exacto, porque si tenemos que tomar una decisión y no sabemos cuál, entonces le pedimos sabiduría al Señor y Él nos la da, porque lo dice Santiago 1, 4, 5 por ahí, ¿no? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada. Así dice, le será dada. Entonces, si tenemos falta de sabiduría, pidámosle. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y ahí es cuando viene el versículo este que dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lado al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habla de que hay que pedir con fe, es decir, con una certeza plena de que Dios te va a dar esa sabiduría y tú caminas creyendo que vas a tomar la decisión sabia en el momento oportuno, pero que lo vas a hacer porque le has pedido a Él y dice la palabra que Él te la va a dar. Entonces yo digo, yo creo, Señor, que lo que voy a decidir ahora es bajo tu sabiduría. Ilumíname y yo espero que en llegado el momento sienta paz en algún pensamiento, en alguna idea y por ahí me voy. Tomo esa decisión. Porque la decisión tengo que tomarla yo. Dios no la va a tomar por ti. ¿Me explico? A eso es que me refería yo. Muy bien. Entonces, la facultad creadora. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de Jesucristo. Si Él fue capaz de crear algo o no creó nada. Vamos a ver 3 versículos. El primero está en Juan también, capítulo 1,
El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 3. Juan 1, verso 3. Dice así: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Dígame si esto de aquí no es contundente. No, Juan dice, cuando dice que en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿se acuerdan? Y dice el 3, Sí. todas las cosas por él, o sea, por el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el verso 12, me parece, ¿no? Ese verbo que se hizo carne, que se humanó, o sea, en otras palabras, Jesucristo, fue el que hizo todas las cosas y las creó. Donde no había nada, él lo hizo todo. Y dice que sin él, si no hubiera sido por Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que nuestros ojos ven, no hubiera sido hecho. Es inconcebible toda la creación sin la presencia de Jesucristo, sin la intervención de Jesucristo. Entonces Jesucristo aquí lo está poniendo como creador. Bueno, y tú puedes decir, bueno, tal vez se le cruzaron los cables a Juanito, ¿no? Y Juan escribió emocionado, exaltado, escribió alguna exageración. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice, no Juan, qué es lo que dice Pablo, que no fue uno de los 12 y que a él le fue revelado el Evangelio y le fue revelado todo, ¿no? De parte directamente de Jesucristo. Él lo cuenta que Jesucristo le reveló todo lo que él sabía porque no lo aprendió mientras estaba Jesús aquí en la tierra. Vamos al libro a la carta de Colosenses. 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 Romanos, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí está. Ya, Colosenses. Colosenses. Capítulo 1. Ya. Y verso 16. Lee, Anita. Ya lo hemos leído. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Vean, si alguien tenía una duda, gracias Anita, ya con esto ya se le derriba toda duda, pues ya no es Juan, ahora es Pablo el que dice, y lo dice de una manera más categórica, más detallada, ¿no? Él dice que por él fueron creadas todas las cosas, o sea, a través de él. En él. ¿Verdad? En él fueron creadas, es decir, en Cristo fue creado todo. Él es como un poder ejecutivo. Es el que toma las decisiones y hace. Hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro, hágase la materia, hágase. Él creó todas las cosas. Anita Mieles, de nuevo que te mutees, porfi, porque se oye un poquito como el ruido. Ya, mil gracias, chévere. ¿No? Por él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, o sea, todo lo espiritual, y también en el segundo cielo todo el cosmos, y las que hay aquí en la Tierra, que es el planeta Tierra donde nosotros vivimos y lo que conocemos. O sea, lo visible y lo invisible. Él también creó tronos, dominios, principados, potestades. Está hablando de cuestiones espirituales. Por eso nosotros entendemos que seguramente en lo espiritual también hay, como decir, otros mundos donde hay seres espirituales a quien Dios les ha dado un poder para reinar sobre determinadas criaturas espirituales, tipo angélicas. Hay muchísimo que nosotros ignoramos, chicos. Pero la palabra... Este es un tema que yo te he pedido, que quiero ver. Bueno, es bastante complejo porque estaríamos pisando un terreno
en donde no hay sino apenas pistas, Ya, indicios, pero no hay cosas tan categóricas, por ejemplo, como lo que estamos viendo en este instante, donde habla de Jesucristo de una manera taxativa, ¿no? Y lo pone como creador. Él tiene la facultad creadora que solo la tiene Dios. Y habla de Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarnó en Jesús, ¿no? Entonces, Él lo hizo todo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. para él. O sea, esta es mi herencia, es lo que dijo Jesucristo, es lo que dijo el Padre, ¿no? Y a través tuyo yo voy a crear y eres tú mi hijo. Con mi poder tú lo vas a hacer todo. Crea todo lo que tú quieras. Y Jesús, como quien dice, vamos a ponerlo así de una forma, digamos, contemporizada, ¿no? Se solazó creando lo que él quiso. Toda la maravilla. Pero mientras él estaba creando, el Padre estaba en él y el Espíritu también. Porque dice en Génesis 1, 2, 3, que el Espíritu de Dios se movía por sobre la faz de la tierra, Ajá. ¿no? Creando. Y ahí utiliza una expresión, una palabra que en el original arameo se la menciona también para las gallinas cuando están cluecas o cuando están empollando, creo que es. Es decir, es como que está incubando, y como que él incubaba y hacía todo esto el Espíritu de Dios. Pero, a ver, si dice que el Espíritu, y acá le habla de Jesús, ¿cómo es que son dos? ¿O quién mismo lo hizo? No, chicos, no nos hagamos problemas. La Biblia nos habla del Espíritu, nos habla del Hijo y nos habla del Padre indistintamente, porque siempre los tres están allí mismo. No se los puede dividir. Pero Jesús, con el poder del Padre, como quien dice, se divirtió haciendo maravillas y todo lo que vemos en la tierra aquí, que nos parece algo maravilloso, no es pero nada frente a todo lo que Él ha creado. Es una pequeña muestra y todavía es un mundo caído. No fue, por ejemplo, lo original que Él creó, Claro. sino que cuando ya entró el pecado, el diablo esto lo cambió y no es sino una sombra de la belleza que fue en el Edén. Cuando todas las cosas se restauren, una vez que Jesucristo regrese a la tierra y ponga todo en su sitio y al diablo donde debe estar, entonces nosotros viviremos la majestuosidad de su creación. Pero eso solo va a ser por 1000 años. Bueno, aparentemente van a ser 1000 años donde el diablo no está. Después dice que lo soltarán por un tiempo. Entonces ya Ya, después y de ahí, cuéntame pues. no se sabe más. Y No de se ahí vendrán todos los diablos. Porque entonces ya sería como aquel que todo lo sabe y si no lo sabe se lo inventa. Pero ahorita tenemos. O sea, hasta nuestro ahí está diablo. profetizado. ¿Qué viene después? No se sabe. Exacto. Solamente dice que será atado solo por unos 1000 años y después de eso será desatado por un tiempo. Eso es todo lo que dice. Entonces, Sí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué debería tiempo? amarrarlo desde hoy día. Hoy sí, hay tantas cosas. Nosotros lo que debemos saber es una cosa, que con el poder de Dios nosotros podemos hacer huir al diablo, podemos reprenderlo, podemos deshacer la obra que él ha hecho y podemos neutralizarlo siempre con el poder de Dios cuando estamos haciendo su voluntad. Tenemos ese poder, esa capacidad, sino que no la hemos descubierto. Peor todavía si no la hemos descubierto, pues la practicamos, pero cuando la descubrimos y empezamos a practicarla, nos quedamos asombrados de ver que tenemos ese poder. Los discípulos lo descubrieron cuando Jesús les da la oportunidad y los manda de dos en dos para que recorran todas las aldeas y les da las instrucciones que vayan y que sanen enfermos y que echen fuera demonios. Regresan los discípulos después de un tiempo y le dicen, maestro, hasta Satanás no se nos sujetaba. Y estaban ellos como a decir, choso, que somos bacanes, ¿no? Y Jesús le dijo, no se ufanen tanto de lo que han hecho. No se enfoquen en Satanás, enfóquense en Dios. A Satanás Claro. solamente cuando se presenta le dicen, sape de aquí, fuera, pum, y olvídate de él. No se centren en él.
no se enfoquen en él, porque ustedes deben tener siempre la mirada puesta es en Dios. Hebreos 12:2 dice, puesta la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pero en ese entonces todavía no, Jesús no se había glorificado con su muerte y resurrección, y entonces él hablaba del Padre, ¿no? Enfóquese más bien, ¿no? Si de algo tienen ustedes que, ¿cómo se dice? Gloriarse, ufanarse o alegrarse, que no sea en esto. Y déjenme ver si les veo dónde está eso. Está en Lucas capítulo 10, en el verso 17. Ahí narra sobre el regreso de los 70, porque eran 35 parejas. Los mandó de dos en dos, o sea que estaban ahí los 12 discípulos más otros que los habían venido siguiendo, que no eran parte de los 12, pero que estaban aprendiendo con él y eran sus discípulos. Los mandó los 70. Y él dice, volvieron los 70 con gozo. El gozo es una alegría indescriptible que se te sale de aquí, no puedes controlarlo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense ustedes. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, él veía porque lo sabía todo. Caía Satanás como un rayo. Y les dice, he aquí, yo les doy potestad, o sea, poder para que oyen o pisen serpientes y escorpiones. O sea, cosas que normalmente el ser humano le tiene miedo, pero no, ustedes tienen poder y ustedes van a poder tener poder sobre los animales peligrosos, ¿no? Y sobre toda fuerza del enemigo, que está hablando del enemigo espiritual, que es Satanás, y nada los va a dañar. Ese es el poder de Dios. Y ahí les dice en el verso 20, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan a ustedes, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si tienen ustedes que alegrarse de algo, alégrense de la salvación que les ha venido a ustedes por medio mío. O sea, enfóquense en lo que Dios les dio. No se enfoquen en Satanás porque Satanás ya está vencido. Es un enemigo derrotado que a veces se te levanta por ahí y te hace para que te asustes, ¿no? ¡Bú! ¿No? Pero cuando ya nosotros sabemos quiénes somos, le decimos, sale de aquí porque me vine a mí a querer asustarme. Te vas de aquí en el nombre de Jesús y va a ver cómo el diablo se va. Le digo porque yo lo he vivido. O sea, yo les enseño algo que a mí me ha pasado y yo he visto, digo, wow, verdaderamente los demonios se sujetan, ¿no? A los que tienen el sello del Espíritu, a los que viven en el Espíritu y que obran en el reino de los cielos en el nombre de Jesucristo. Ese nombre tiene un poder tremendo. ¿Ok? Bueno, entonces todo fue creado por medio de él y para él. Y para seguir ya, para terminar, vamos a ver Hebreos 1:2. Miren esto también. Hebreos fue escrito por otro que no fue ni Juan ni Pablo. No se sabe quién, pero no se piensa, la mayoría no piensa que es ni Juan ni Pablo. Hebreos, capítulo 1, verso 2. En el principio, comenzando el libro de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, amén, amén. Aquí empieza la carta a los Hebreos, ¿no? Hablando de que Dios ha hablado a su pueblo durante mucho tiempo a través de los profetas, qué sé yo, y todo esto en el Antiguo Testamento, pero en estos últimos días, como decir, reciencito, bien calientito que está esto, nos ha hablado por su propio Hijo, a quien lo ha constituido heredero de todo lo que él ha hecho. Y dice luego, y por quién, o sea, a través de Jesucristo, asimismo, hizo todo el universo, hizo el universo. Es decir, el cosmos, toda la creación,
fue hecha por Jesucristo. A ver, ¿quién puede rebatirnos si creemos en lo que la Escritura nos dice y que es la voz de Dios escrita? ¿Quién puede rebatir la deidad de Jesucristo con estas pruebas concluyentes? ¿Quién? No, El diablo. Lo único, un necio, el diablo, que siempre tratará de negar que Jesucristo es Dios y exacto, pero en general, si alguno viene a decirle algo, está bien, si quiere creer, que crea lo que sea, pero yo creo en lo que la palabra de Dios me dice, y la palabra es muy contundente para explicar la deidad de Jesucristo. Muy bien. Y entonces, si nos da un tiempito, todavía tenemos unos minutos. Por último, vamos a ver la última para terminar en la parte del Hijo, y luego vamos a ver la próxima semana, perdón, este jueves, vamos a ver sobre el Espíritu Santo, lo que dice la palabra, ¿no? Bueno, la última, el último atributo, ¿no? Es el mismo, la misma, es decir, que el mismo Jesucristo haga o muestre que Él es Dios con sus actos, que Él es Dios. Y lo vamos a ver porque es sorprendente, ¿no? Vamos a leer Lucas 4:12. Pero ¿cómo se llama este atributo? Ya, a ver, no estaba en el original del estudio, pero yo lo puse que Él es Dios, simplemente que Él es Dios, ¿no? Digamos que él tiene esa deidad, ¿no? Afirmado por la Escritura, que Él mismo es Dios. Y lo vamos a ver muy claramente aquí. Lucas. Lucas 4:12, esta es la tentación, cuando Satanás lo tienta a Jesucristo, ¿no? Que salió del agua del Jordán, bautizado por Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, y fue 40 días y 40 noches al desierto para ser tentado por Satanás, ¿no? Y Satanás lo tienta en 3 ocasiones. Esta es una de las ocasiones que lo tienta, y dice así en Lucas 4:12. ¿Quién lo quiere leer? Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ok, bueno. ¿Quién estaba tentando allí a quién? ¿Quién tentaba? ¿Quién era la fuente de la tentación? Satanás. Satanás, ¿verdad? No cabe la menor duda. ¿Y a quién estaba tentando? A Jesús. A Jesús. Lo estaba tentando Jesús. Entonces prestemos atención que las preguntas no son, ¿cómo se dice? Inocentes, ¿no? No están de más. ¿Por qué le dice Jesús a Satanás en la tercera y última tentación, ¿no? Y le dice, lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de ahí hasta abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará hacer como Jesús le había contestado siempre con la palabra, escrito está, el atrevido este de Satanás, que no ignora las escrituras, lo tienta con la misma palabra. Claro. Un audaz total. No, un desfachatado viene y le dice, porque está escrito o no está escrito. Fíjense ustedes lo engañoso que es Satanás, ¿no? Y le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En otras palabras, si te tiras, entonces los ángeles te van a salvar, ¿no? Y luego también dice que en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso es el Salmo 91. Le citó versículos del Salmo 91, este audaz, este atrevido. Y Jesús bien bonitamente solo le responde, escrito está o dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿a quién estaba tentando Jesús? Perdón, Satanás. Jesús. A Jesús. Entonces, no lo vas a tentar al Señor tu Dios. Está diciendo que Él es Dios. Exactamente. Sí. No lo vas a tentar. Ahora, también se puede interpretar, porque no hay manera de, digamos, de decir que exclusivamente una, también se puede interpretar de que no puedo yo tentarlo a Dios
haciendo algo que Dios no me dijo que hiciera. Para Claro. ¿Perdón? Sí, Sí, o sea, Lina, yo hago un comentario luego. Ya, ok. Dios me ha dado a mí un instinto de supervivencia, ¿no es cierto? Nos ha dado la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Porque si no la tuviéramos, nosotros a cada rato expondríamos en riesgo nuestra vida y estaríamos tontamente arriesgando y nos mataríamos, nos moriríamos con facilidad. Pero nos dio esa capacidad de autodefendernos, de protegernos, de tener miedo, de todas estas reacciones para escondernos y para proteger nuestras vidas. Ahora imagínense alguien que se tire de un acantilado, de la torre de un edificio, está exponiendo su vida, pues. Y entonces, y si lo hace diciendo, Señor, tú has dicho en tu palabra que tú me vas a salvar, yo me tiro casa abajo y tú mandarás pues a los ángeles a que me... Eso es tentarlo a Dios. Eso es ponerlo a prueba a Dios, porque no está previsto que Dios te cuide en ese tipo de cosas. Dios te puede cuidar y te protege en las circunstancias que tú no puedes dominar, que no depende de ti. Tú te entregas en sus manos, te encomiendas a Él y tú vas creyendo que Él te guarda porque tú no puedes por ti solito. ¿Me explico? Tú no puedes prever que algo va a pasar. Si tú sales a la calle, tú no sabes con quién te vas a encontrar, con quién te vas a cruzar, pero tú sí puedes salir a la calle orando y confiando en que Dios aleja a toda persona o te manda por acá o te desvía para que no te cruces con algo. Eso sí puede hacer Dios, porque Él te protege y te guarda. Pero que tú deliberadamente te pongas en riesgo y te tires casa abajo, eso es tentarlo a Dios. ¿Ya? Entonces, esta también es una acepción o una interpretación de ese versículo. Pero no Pero podemos... esa tentación de la gente que se quiere tirarse, que se suicida, es tentación del diablo. Exactamente, ¿no? Porque el diablo Porque el que se suicida no quiere a la vida, no quiere a Dios, no quiere a nada. el que se suicida es alguien que atenta contra su propia vida que se la dio Dios. Y Así es. solamente él se supone que la puede quitar. Cuando tú te quitas la vida, lo que estás haciendo, a ver, ahí hay un muñeco. muñeco. Esa es María Antonieta, creo. No, Esa María es Antonieta una está de, en tiro. no soy yo que quiero decir que si uno se le toma la decisión de suicidarse, es una decisión de uno. No es una tentación del diablo, es una decisión. Correcto. Pero yo pienso que porque estás fuera estás desenfocado y tomas semejante decisión. Correcto. Pero esa decisión también va acompañada de... Le voy a pedir un favor, Anita Mieles, Matucha y Anita. Ya, ahí ya está. Pongamos en mute y solamente cuando hablemos allí sacamos el mute. No, Porque... ya se quitó, ya se quitó. Ya se quitó, ¿no? Ya. A ver, yo no había terminado de explicarles esto, pero ok, vamos, María Tukis. Solamente quería hacer esta observación. Cuando el Señor Jesús le dice a Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Satanás era parte de la creación de Dios y le hace reconocer que Dios es también su Dios y que Jesucristo es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Entonces, él no tenía la autoridad, Satanás, de venir a tentarlo, ¿verdad? Porque había una cobertura especial de parte de Dios sobre la vida del Señor Jesús. Y Satanás intentó, porque en ese momento Jesús es Dios y es hombre. Él ha nacido y está en la tierra. Y al estar en la tierra está expuesto a las emociones de todo hombre. Es tan preciosa la imagen porque ve la vulnerabilidad de nosotros, los hombres. Sin embargo, nos conduce
a que tengamos la total certeza y confianza que la palabra de Dios es escudo alrededor de nosotros. Eso quería decir. Correcto, como un complemento a lo que estamos hablando. Es correcto, correcto, muy bien. Entonces, como le decía, hay una doble interpretación aquí, ¿no? Pero le dice, no tentarás. Y es decir, como que le habla con algo con doble sentido. Y ahí fue que Satanás dijo, ya no va más. Y no volvió por la cuarta. Se quedó ahí en la tercera y terminó la tentación, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Y lo estaba tentando también el diablo a Jesucristo. Entonces le dijo, detente, Satanás, no sigas más. ¿Ok? Oye, eso quiere decir que Satanás también conocía la palabra. Por Perfectamente. supuesto. Oye, es posible que hasta se la sepa al revés y al derecho. La diferencia es que él no la obedece, sino que la manipula en favor de sus pésimas intenciones para engañarte. Por eso es que digo, Satanás ha hecho creer a todas estas sectas que lo que dice aquí no es sino esto otro. Que lo que dice acá en la palabra tampoco es lo que dice, sino lo de acá. Y entonces crean sus propias traducciones y hacen sus Biblias y confunden e interpretan todo al revés. Pero cuando tú te pones en las manos de Jesucristo y de su Santo Espíritu, Él te enseña. Él con su unción, con su presencia aquí en el corazón, porque mire, la unción es un toque. Cuando unían un rey era simplemente con una salpicadura o le ponían un poquito de aceite, era un toque. La unción, en otras palabras, es un toque divino, ¿no? Eso es todo, pero la llenura del Espíritu es otra cosa, ¿no? La llenura del Espíritu es una plenitud total, ¿no? No una presencia completa del Espíritu en el ser humano. Bueno, no nos apartemos del tema. Déjame decir esto también, Roberto. Es tan precioso y tan grande el amor de Dios hacia nosotros, que ese momento que aún no comenzaba el ministerio del Señor Jesús, Señor Jesús ha sido bautizado y él tiene 40 días en que se retira para un tiempo de ayuno y de intimidad con el Padre, ¿verdad? Pero es tan precioso el amor de Dios que nos pone en evidencia los ejemplos que debemos y no debemos seguir, como Roberto lo acaba de señalar, ¿no? Satanás, que conoce a diestra y siniestra la palabra, hoy en día hay burladores, y así lo advierte Apocalipsis, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habrá, por eso, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, siempre debemos pedir la revelación, porque cuando las cosas son de Dios, el primer sello que viene a nuestro corazón es la paz. Entonces, siempre que haya alguien que nos inquieta, sí, lo podemos escuchar. Es como una información, como un termómetro de ver cómo está el mundo, pero nuestra vida ya está sellada, apartada, comprada. Entonces, ese ejemplo de lo que Satanás hizo en ese momento y lo que el Señor Jesús respondía es la actitud de nuestro corazón que debe responder siempre, confiando quién es nuestro papá y que su palabra es verdad alrededor nuestro. Correcto, de acuerdo. Muy bien, continuemos para terminar. Acá hay otras que son tremendas, ¿no? Bueno, solamente voy a pasar rapidito por Isaías 9:6 porque ya la hemos visto varias veces en estos últimos tiempos, que es cuando el profeta dice, porque un niño nos es nacido, ¿se acuerdan? Hijo Sí. nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, está hablando de Jesucristo como que él tiene en su personalidad el hecho de ser Dios fuerte y lo tiene contenido al Padre que es eterno, o sea, tiene eternidad que es atributo divino. ¿Ok? Entonces ahí está claro de que el Mesías, Jesús, que vino a la tierra, anunciado desde Isaías, ¿no? Sería Dios en esta tierra, ¿no? Pero vamos ahora a este pasaje último, pero Juan, pero es tremendo, se van a sorprender. Pero primerito, vamos a ver de dónde viene esa expresión. Éxodo, vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 3. Cuando se le aparece Dios en la zarza ardiendo a Moisés.
Éxodo 3, capítulo 14. Vamos a ver cómo se presenta el Dios eterno ante Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, chicos, este pasaje es impresionante porque Dios, al tratar de ponerse un nombre, dice, yo soy el que soy. Yo soy siempre. No hay pasado, presente ni futuro. Él es. Permanentemente es. Todo el tiempo es. Él está en presente continuo y ha sido siempre así. Yo soy el que soy. Nadie es como yo. Nadie. Y cuando tengas que decir, ¿no? De parte de quién vienes, dile que yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Entonces, ese yo soy se pronunció de una manera que luego se perdió en el tiempo y nadie sabía cómo era la pronunciación. ¿Por qué? Porque los israelitas se impresionaron tan grandemente de ver lo que hizo Dios y cómo se presentó en el monte este de, ¿cómo se llama? En el Sinaí, que le cogieron terror a Dios y decidieron no pronunciar el nombre de Dios por temor, pero de miedo, ¿no? Un temor que ya no era una simple reverencia o bueno, no porque sea simple, pero que no es una reverencia sencillamente, sino ya era un miedo. Y dejaron de pronunciar el nombre y con el tiempo, como en el antiguo arameo no se escribían vocales, sino solamente eran consonantes, quedó escrito ese nombre. Y con el tiempo descubrieron que estaban allí en el tetragrama YWHW, ¿no? Pero no recordaban cómo se pronunciaba. Hasta que a alguien se le ocurrió que poniendo unas vocales sonaba Yahvé. Y más adelante otros dijeron, no, es E-O-A. Entonces sonaba Jehová. Pero realmente no se podía saber cómo. Sin embargo, lo que significaba era yo soy. Bueno, entonces yo soy era el nombre de Dios, el nombre todopoderoso, y cuando él nombraba temblaba el Sinaí, habían rayos y truenos y se oía una voz inmensa y le cogieron pánico los israelitas. Dijeron, no, nosotros no podemos tener relación con Dios porque nos asusta. Anda tú nomás, le decían a Moisés, y tú habla con él y todo, luego tú vienes y nos nos traes el recado. Y nosotros haremos todo lo que él diga, pero no queremos acercarnos porque nos da pánico, nos da terror. Pero ahora vamos a ver qué pasa con Jesucristo. En Juan, capítulo 8, a ver, Juan, ya. No creo que es 8, yo creo que he copiado mal la cita. Perdón un ratito. Pero es en Juan, ¿ah? Busquen ya, Juan hasta mientras. ya tengo Juan. A ver, un ratito, no se me vayan, que voy a buscar. A mí me ha impresionado esto de que el diablo también es hijo de Dios, Es criatura de Dios, ¿no? Es criatura de creado Dios. por Dios. Pero sí. ¿Y el diablo cómo se presenta? ¿Cómo que cómo se presenta? Siempre se Claro, el presenta. diablo se presenta en tu mente. El diablo nosotros somos los que No, el diablo no puede. diablo. Alguna vez tú me dijiste que el diablo lo que no puede es leer tu mente. Él no puede entrar en tu mente. Sí, él siempre se presenta de maneras que no te asuste, ¿Ya? porque si se presenta como es, tú te vas a aterrar. Entonces él se presenta hasta como ángel de luz, dice 2 Corintios, y que no le sorprenda a nadie que él se presente como ángel de luz, ¿ok? Él se presenta de maneras engañosas para poder conseguir su propósito de desviar al ser humano y hacerle daño. Pero cuando tú estás bien cimentado, tú lo disiernes porque el Espíritu Santo te hace sentir inmediatamente dónde está Satanás.
¿Ya? A ver, Jesús dijo varias veces yo soy. En Juan 8:58, por ejemplo, ahí dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo que antes de que Abraham fuese, yo soy? O sea que Jesucristo estaba vivo antes de que Abraham. Oye, pero si Abraham fue hace más de 1500 años, entonces cogieron piedras y lo iban a apedrear. Este está loco y es más, está blasfemando. Pero ahí él hizo una declaración y dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y utilizó el yo soy. No dijo yo estaba vivo, no dije yo, sino dice yo soy, no yo era, yo estuve, no, yo soy. La misma expresión con la que Dios se presentó a Moisés. Pelen las pepas. ¿Eh? Y él decía por todos lados, aquí hay 13 versículos, solamente escríbanlos porque no tenemos el tiempo. Juan 6:35. Anótese nomás, yo se lo leo. Yo soy el pan de vida. Juan 4:26. Yo soy el que habla contigo, dice. Juan 8:23 ya lo leímos, ¿no? No, Sí. Juan 23 No. también. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Juan 8:58 es de lo que antes de que Abraham naciera yo soy. Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:36. Yo soy el Hijo de Dios. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. 11:25 dije, ¿no? Anote. Juan 13:13. No. Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque yo soy maestro, yo lo soy. Juan 14:6, el conocido yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Y luego estos dos son de Apocalipsis. Pongan nomás Apo, ya, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Ahí se le apareció en visiones a Juan y él veía una cosa tremenda, una visión tremenda acerca de Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y la omega. Y luego Apocalipsis 1:17. Y dice, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el alfa y el omega. Yo soy. Ahora, vamos a ver un yo soy que está medio escondidito en la escritura y este es el que estoy tratando de encontrar, a ver, porque escribí mal. Allá, es Juan 18, ahí está la razón, yo había puesto 8 nomás y es Juan 10, Juan 18 es. ¿Juan 10? No, Juan 18. Juan capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 al 8. Ya. A ver, habiendo dicho Jesús, ¿eso es ahí? Sí, del 1 al 8. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús,
Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Gracias, Matuchita. Bueno, aquí lo vamos a desmenuzar porque esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Oye, pero esta parte cuando les dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow! A eso es que vamos, pero miren cómo está escondidito, ¿no? Está Sí, como, oye, uno lee eso y como que, no entiende y sigue de largo. Y uno dice, ¿por qué se fueron, retrocedieron y cayeron a tierra? Y no, y parece que él dijo, a ver, ¿cómo es la cosa? Pero aquí mismo están buscando. Pues yo ya les he dicho que si están buscando a Jesús Nazareno, soy yo, ¿no? Y claro, parece que era simplemente una forma de identificarse. Están buscándome a mí, aquí estoy, ¿no? Pero vamos a ver que cuando lo vienen a tomar preso a Jesús y de ahí ya se lo llevan y ya al día siguiente lo crucifican, porque esto fue la noche en que Judas lo entregó a Jesús, ¿no? Ocurre esto que solamente lo narra Juan en su versión del Evangelio, ¿no? Y hay un detalle que a muchos se les ha pasado por alto, porque Jesús primero pregunta como para provocar que pase esto y quede registrada en la escritura este detalle, porque la Biblia está llena de detalles y todo tiene su propósito. No hay nada en la Biblia que esté de más, ni una jota ni una tilde. Todo está con un propósito. El asunto es descubrirlo, discernirlo y creerlo, porque hay muchos que no lo descubren, ¿no? Otros que lo descubren pero no creen, ¿no? Y así, entonces él como que provocó, ¿no? Porque pudo haberse quedado callado esperando que los otros tomaran la iniciativa, pero no, Jesús toma la iniciativa, ¿no? Se adelantó, miren bien, toma la iniciativa, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Como para que le digan, ¿no? Y los otros y le él dijeron, sabía que esto iba a pasar, o sea, exacto, Claro, él estaba esperando. estaba diciendo aquí en el verso 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. O sea que nada fue casualidad, él lo sabía todo, ¿no? Y le dicen a Jesús Nazareno. Ahí es cuando él les dice, yo soy. Pero ¿cómo lo habrá dicho que se le escapó el poder del yo soy claro. soy Dios? Que los demás retrocedieron y ¡bum! Se fueron para atrás como condorito. Cayeron a tierra. Porque él cuando dice yo soy, está hablando Dios. Y nadie puede quedarse en pie. Claro. Se fueron por tierra, se fueron de oreja. Y luego como diciendo chuzo, se me escapó, ¿no? Se me fue muy fuerte el yo soy, ¿no? Volvió entonces a preguntarle, ¿a quién buscan? De nuevo le vuelve a preguntar, ¿no? Y ellos le dijeron otra vez totalmente, no, esos mansitos corderos, o sea, ellos no podían a menos que Jesús se les entregara, que Él les permitiera. Por eso decimos que Jesús se entregó. No es que lo vinieron a coger preso como un perro. Él se entregó porque él tomó la iniciativa y se dejó luego. Dice, vuelve y dice, Jesús Nazareno, contestaron como mansas palomas. Entonces respondió Jesús, yo ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Bueno, y ahí fue que veló por sus discípulos para que ellos no tengan que pasar lo que él tendría que pasar. A él le tocaba pasarlo solo. Entonces los protegió a sus 12 y los dejaron ir. Y lo cogieron a él, pero ellos temerosos y mansitos. Solamente a los 11, porque Judas estaba ahí. Correcto, tienes toda la razón. Ya Judas se fue por otro lado, fue a cobrar sus 12 monedas o sus 30 monedas de plata y después le vino todo lo que le vino, ya se fue por su camino ya. Pero los Claro. otros 2 se fueron a casitas, se fueron a esconder porque les dio pánico. Si lo cogieron a nuestro maestro, ¿qué no van a hacer con nosotros? Pensaron ellos, ¿no? Pero entonces ahí veló Jesús por sus discípulos, ¿ok? Y él solito se entregó. Aquí estoy yo, llévenme. Y los otros me imagino que sin mayor fuerza, sin nada, sorprendido todavía de haber sentido. ¿Cómo creen ustedes, mis queridos, que se han de haber sentido eso cuando se fueron atrás y se cayeron al suelo? Tiene que haberse sorprendido. ¿Qué pasó con este?
¿no? Y tienen que haber sentido temerosos. Entonces se levantaron todos temblando, ¿no? Pero como Jesús le dijo, ¿a quién buscan? Entonces, a Jesús Nazareno, sí, ya sí, que era yo. Ahí ya un poquito que suavizó la cosa, pero cuando primero dijo, Claro. yo soy, ¡pum!, se fueron para atrás, pues. Entonces yo soy el mismo que se le presenta a Moisés en Éxodo, ¿no? Ahora está en la tierra hecho hombre y se le escapa, bueno, lo dice como... Pero hay, perdón, hay algún significado del por qué en Éxodo ese yo soy está en mayúscula y acá todos estos están en minúscula. No, porque aparentemente quien escribió, ¿no? Juan, simplemente narró lo que Jesús dijo. Ya. Ahora, esto de que esté en mayúscula o en minúscula, no se olviden que es cuestión de la casa editora. Hay una casa editora que a lo mejor puede querer ponerlo en mayúscula por darle alguna connotación, llama la atención, otros no, pero lo importante es saber, o más importante, saber cómo estuvo en el original, en los escritos originales, en los papiros, en todo eso que están guardados bajo 7000 llaves y están en sitios especiales porque son papiros antiquísimos, ¿no? Sería interesante saber cómo está. Pero a nosotros con la guía del Espíritu nos basta, ¿no? Porque tenemos el discernimiento del Espíritu, ¿no? Dice, yo soy, ¿no? Yo soy, y retroceden y se caen al piso. O sea, ya tenemos que entender, pues, cómo puede ser posible, ¿no? Que se vayan, que retrocedan y se vayan al piso con una declaración simplemente de yo soy. Si él hubiera sido un hombre, cualquiera que dice, así yo soy Jesús, no hubiera pasado nada. Le caían encima simplemente y lo apresaban. Pero no, pues, fue Jesús quien habló y dijo, yo soy. Y ante una declaración del Dios Todopoderoso, esa gente se fue como condoritos para atrás. Eso es una pista que nos deja el Señor allí. Y cuando yo vi esto hace algún tiempo atrás, dije, wow, yo mismo lo traje y lo añadí aquí en el estudio, porque eso no estaba en el estudio, ¿no? Pero yo dije, esto es una clara señal, ¿no? Es una clarísima señal, una pista que nos deja la Biblia con toda claridad de que en Jesús estaba el Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra, ¿no? Presente, él estaba encarnado, ¿no? Y él es Dios. Entonces Jesús era divino y humano al mismo tiempo. No mitad, mitad, sino 100% hombre y 100% Dios, encarnado en un hombre completo. No era mitad, no era un mix, o como se puede decir, un combo. Claro. Una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo me río también porque se fueron para atrás como condoritos. ¡Plop! ¿No? Es por el poder que soltó esa expresión. No fue una expresión cualquiera. Él dijo, sí, yo soy Jesús, pero cuando dice yo soy, quien estaba detrás de ese yo soy era el mismo Hijo de Dios, el mismo yo soy de Éxodo que se presentó ante Moisés. Ahora, nada quita que quien haya estado en la salsa de fuego era el Hijo de Dios, era el que luego se llamó Jesús y estuvo encarnado, que se presentó él como Hijo de Dios, así como se presentó ante Abraham bajo el empaque de Melquisedec. No, no lo sabemos, pero no hay detalle de eso, ¿no? Pero aquí sí, él se presenta, yo soy, y los panas se fueron al piso. ¿Me explico? Ya la segunda vez como que ya dijo, bueno, a ver, no, yo ya le dije que yo soy, ya era otro ya ahí, ¿no? Ya suavizó la cosa, ¿no? Bueno, esto es interesantísimo, ¿no? Y por favor, no, espero que lo hayan anotado porque esto vale la pena que ustedes lo rumien, que lo mediten, que lo vuelvan a ver, que lo vuelvan a leer, que piensen en ello, que cuando estén en esto oren y le hablen, Señor, explícame mejor esto.
hazme grabar esto de aquí, mediten, porque la palabra de Dios es para meditarse, no es para leerla a la carrera, ¿no? Y decir, ya sí, yo alguna vez lo leí y se acabó. No, es para meditarla profundamente y de esa forma la vamos a asimilar mejor y la vamos a hacer parte de nuestra propia esencia, de nuestro corazón, de nuestro ser interior, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces el estudio del día de hoy. Yo quería que María Antonieta explique aquello que yo dejé ahorita en el aire hace un ratito, de que Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Satanás puede, en una ocasión, hace muchos años, recibimos la visita de un pastor argentino precioso. Él decía que nosotros debemos pensar que nuestro cerebro es como un aeropuerto. Y el aeropuerto recibe aviones de todo tipo. Así que Satanás sí tiene la habilidad, en primer lugar, nos conoce. En segundo lugar, él sí puede enviar saetas, flechas, pensamientos a nosotros. En nosotros está el rechazar y el cubrirnos, porque la sangre del Cordero es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos como cristianos. En cualquier momento de angustia, tú clamas la sangre del Cordero, ¿verdad? Cubre mi vida, cubre mis pensamientos, me libra de toda acechanza el enemigo y trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, Satanás puede afligir, y si por ejemplo estamos en tiempos de crisis, estamos pasando un duelo, una pérdida, una situación financiera caótica, cualquier cosa que aflija nuestras emociones, Satanás aprovecha y envía y te dice, ¿dónde está tu Dios? Lo primero, ¿no? Lo que la gente siempre dice, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿no es que eras cristiano? Y te mina y te va socavando, ¿no? Pero en medio de todo eso, siempre debemos pensar que Dios está mirándonos, porque las pruebas son, en definitiva, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros no somos, como dice la palabra, ¿no? Separados de Él, nada podemos hacer. Él es nuestro modelo a seguir. El Señor en su palabra dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos como yo soy santo. Entonces, Satanás tiene la autoridad. Y es más, Él es Señor en este mundo. Cuando Roberto hablaba sobre cómo, porque preguntó a Anita, ¿y cómo es Él? ¿Cómo lo podemos ver? La red de narcotráfico que está azotando el mundo entero es una forma perversa de manifestación de Satanás. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de recursos económicos que traen, vamos a decir, tranquilidad, paz, bienestar en general, ¿no? Entonces, la gente perdió la conciencia y no les importa cómo se manejan con tal de satisfacer las necesidades. Es una manera de... Perdón que te interrumpa un ratito, que creo, si no me equivoco, que Matucha a la que se refería es que Satanás pueda conocer nuestros pensamientos, saber lo que pensamos. ¿A eso te referías? Sí. Ya, porque O sea, como Dios. Lo que tú dices, Mayatuca, es cierto, es correcto. Pero lo que estaba preguntando Matucha era si él puede saber lo que pensamos. O sea, y digamos, sabemos que él no puede hacer eso, porque son atributos únicamente de Dios. La omnisciencia, conocer qué estás pensando, solamente lo tiene Dios. Ahora, el diablo puede saber que tú has dicho algo. Claro, porque en nuestras oraciones muchas veces expresamos nuestras necesidades. ¿No? Entonces, Y él se acuerda de que tú dijiste algo de esto y que pensaste de esa forma, pero él no puede estar aquí sabiendo lo que pensamos. No. Eso no puede, porque eso es atributo divino y él no es Dios. Correcto. Él es un ser creado, un ser espiritual creado. Ahora, no lo podemos ver, igual que no lo podemos ver a Dios, pero él se presenta de maneras a través de personas. Claro. Se presenta a través de hechos. Tú lo puedes discernir, lo puedes ver. Hay un ruido otra vez, ¿no?
Sí, sí. A Y ver. ya no está Jaime. Ah, no. No, es María Antonieta María cuando... Tuca es el celular de María Tuca, es porque ya lo puso en mute y ya no suena. Entonces, se tiene que que se ir a ver a congela. la nieta, dice que por favor la disculpen. Chao, cuídate. No, besitos. Besitos. Con razón se estaba forrando. Las amo, dice, las amo. Ahorita tenemos 0 grados afuera, es una congeladora, ¿no? Pero Con razón se forró todita. claro, es que nos forramos. Ayer yo regresé y cuando veo era menos 3 grados de temperatura. Pero ¿sabes qué? No se siente sino únicamente en la cara, porque como tú te forras con todo y aquí la ropa es bien abrigada, tú la pasas, ok, es el viento en la cara lo que te molesta. Bueno, en todo caso, ese es el tema, ¿no? De que el diablo no sabe lo que nosotros pensamos, pero sí nos pone tentaciones en función de las debilidades nuestras que él sí conoce porque nos ha ido viendo en la vida, ¿no? Él tiene poder, él es un ser muy poderoso y él gobierna las esferas celestes de este mundo, ¿No pero es un ángel? ¿No era un ángel de Dios? era un ángel de ¿Satanás? luz, pero ahora es un ángel de oscuridad. Pero se desvió por el mal. Claro, Pero era un ángel, pues. exacto, él fue Era. un ángel hermoso, bello, precioso, Fue el preferido. pero fue transformado en algo grotesco, feo, horroroso, de oscuridad, porque por el mal que él representa, ¿no? Dios lo maldijo por haber querido hacer eso, ¿no? El atrevimiento de querer llegar hasta el mismo trono de los cielos y sentarse en lugar de Dios, ¿no? Ahora lo va a tratar de hacer a través del anticristo, cuando el anticristo se siente en el lugar santísimo del templo de Jerusalén que lo van a construir muy próximamente. ¿No? Bueno, eso es materia de otro tema que es apasionante, ¿no? Pero nos vamos a alargar y no quiero tampoco causarles ningún problema, chicas, si se les hace tarde por algún motivo. Que no sea yo en todo caso que las esté deteniendo. Bueno, hasta ahí vamos a llegar en el estudio de hoy y vamos pues a terminar orando, pero primero a ver por acá. Roberto, envía la grabación, please, que yo no pude coger bien la clase. Claro, sí, por supuesto que sí.